Bueno, como es tradicional, mientras vamos abriendo la sala de espera y se van incorporando, un gusto verlo a Efraín, un abrazo Efraín, gracias por estar presente, un gusto siempre verte y escucharte. Después hacemos los saludos, Yuyen Vaz, lo veo ahí la placa, no le veo la cara todavía, pero bueno, un lujo, ya con ustedes un lujo en el público, así que gracias por participar. Eh, en estos minutos iniciales tenemos siempre la costumbre de hacer la presentación institucional y el agradecimiento siempre a las autoridades del colegio. Creo que la mayoría de los que están conectados saben que hace un par de meses hubo proceso electoral en el Colegio de Abogados, hubo renovación de autoridades, tenemos a la nueva presidenta, la doctora Rosario Sánchez, que le agradezco, por supuesto, la continuidad y el apoyo y la confianza que nos ha brindado en nuestro instituto en particular, con la confirmación y la renovación de las autoridades. Ahí me acompaña Javier Ragman, que ha sido confirmado como su director. Hemos subido de categoría a Yelén Bordigoni, que también estaba en otro evento, no sé si se va a conectar, la nueva subdirectora, y a Silvina Garmendia como nueva secretaria del instituto. Así que para ellos también el agradecimiento de la colaboración permanente y al área académica, en la persona de su director, el doctor Gabriel Stigli, que ha sido renovado, y realmente siempre agradecemos a las autoridades del colegio por todo el apoyo que nos brindan, porque si no fuera por ellos sería imposible hacer todas estas cuestiones técnicas. A todos los chicos del área académica, al gerente administrativo, al doctor Martini Poucha, y en líneas generales a todos los miembros del instituto que nos han acompañado todo este año. Aprovechamos esta actividad, que hoy es un lujo, tenerlos a Lidia Weiser y a Juan Anich como cierre académico de este año, que ha sido muy fructífero, hemos hecho muchas actividades y nos parecía pertinente aprovechar este tema de la actualidad de la quiebra del correo argentino y tener estos dos invitados de lujo, especialistas en el tema concursal, que le van a dar un enfoque muy interesante, algo seguramente no tan debatido como lo hemos visto en otros casos. Les recuerdo a los colegas del instituto que esto es un tema que lo venimos siguiendo desde hace rato. Si mal no recuerdo, creo que allá por el año, Javier, corregime si no me equivoco, 2017, cuando había salido la primera sentencia que se había puesto en la Con tapa del Javier diario, Dubois. habíamos hecho una primera charla, después la fuimos repitiendo a medida que fueron avanzando las novedades procesales, y bueno, y nos había quedado pendiente este segundo análisis del proceso, especialmente del fallo, que van a hacer con detalle nuestros queridos amigos que nos acompañan hoy. Así que yo ahora lo voy a dejar a Javier, que va a hacer la presentación formal de Lidia y de Juan. No puedo dejar pasar las felicitaciones a Juan en la materia futbolística por el campeonato recién obtenido. Él más de una vez decía, presentame que soy abogado hincha de River. Hoy creo que primero decir que soy hincha de River y después soy Acá abogado. Lidia también quiere sus Liga felicitaciones. también, estamos rodeados de dos riverplatenses, así que felicitaciones a todos los hinchas de River. Tienen un gran equipo, un Aclaremos gran que el doctor, técnico. aclaremos que el doctor Garovio prohibió el uso de la camiseta, que si no esta charla tendría que haber sido hecha Le con dije, camiseta. por favor, no, si no me ponía yo el fondo del estadio rojo también. Pero bueno, los hinchas independientes amamos el buen fútbol, así que sabemos, siempre nos hemos llevado muy bien con los de River, así que compartimos el buen gusto por el fútbol. Así que bueno, felicitaciones a todos los hinchas de River. La verdad, un gusto tenerlos a los dos, les he agradecido en privado, lo hago en público, un lujo para cerrar esta actividad. Y como es tradicional, para los amigos que están conectados, si quieren hacer después preguntas, podemos usar el chat y al final, depende de los minutos que nos queden, vamos leyendo las preguntas y Juan y Lidia con todo gusto las van a ir contestando. La idea es más o menos terminar para las 20 horas, así que, y lo vamos a hacer informal, tipo conversatorio, porque los dos van a abordar el mismo tema, van a ir pasando de un tema al otro, pero lo vamos a hacer así bastante informal para poder disfrutar y aprender y escucharlos atentamente. Bueno, lo dejo a Javier con la presentación formal. Gracias, Javier. Gracias, Juan. Gracias, Lidia. Y bueno, nos mantenemos en contacto con todos ustedes hasta el cierre de la jornada.
Buenísimo, Carlos. Bueno, muchas gracias por la palabra. Bueno, gracias a Juan, gracias a Lidia, dos amigos del instituto que los hemos convocado muy asiduamente y siempre participan con sus miradas muy interesantes sobre todos los temas en los que los convocamos. Los voy a presentar, a pesar de que, bueno, muchos de ustedes ya los conocen. El doctor Juan Anich es abogado recibido en la Facultad de Derecho de la UBA, es máster en Economía y Administración de Empresas en ESEADE, especialista en concursos y quiebras y reestructuraciones extrajudiciales de deuda e insolvencia de entidades financieras y análisis económico del derecho, profesor de Derecho y Ciencias Económicas en la UBA, en la Universidad de Concepción del Uruguay, como invitado en la Universidad Nacional de Rosario, junto a otros institutos nacionales y privados de grado y posgrado. Fue miembro de la Comisión de Reformas de la Ley 24522 en los años 97 y 2002. También participó como corredactor del proyecto en la reforma de la Ley de Concursos, mediante Ley 25589, en carácter de asesor del Ministerio de Economía de la Nación, autor de diversos trabajos académicos sobre temas de derecho concursal, societario y jurídico-económico, tanto en nuestro país como en el exterior. Miembros de Insol International, American Bankruptcy Institute, American Bar Association, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Análisis Económico del Derecho. Es además asesor honorario del Departamento de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de La Plata y ha trabajado en la Argentina, Estados Unidos y Suiza, en estos últimos países asesorando a distintos estudios jurídicos en conflictos de insolvencia acontecidos en nuestro país. Ese es el pequeño currículum y es un resumen de lo que ha logrado Juan en su carrera. Y la doctora Lidia Weiser es abogada, es profesora en carrera de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias Económicas, en la carrera de posgrado de especialización en sindicatura concursal de la Universidad Notarial Argentina y de la Universidad Nacional de la Patagonia. Ha presidido el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, con sede en México, DF, entre el 2009 y el 2011, y la Comisión de Derecho Comercial y Económico de la Asociación de Abogados de Buenos Aires entre los años 98 y 2012. Ha sido integrante de la Comisión de Arbitraje de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y árbitro titular designada por concurso de antecedentes por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es miembro del Comité Consultivo de las revistas jurídicas Foro de Córdoba, Plenario y Lex Mercatoria, miembro de INSOL, que es la Asociación Internacional sobre Insolvencia con sede en Londres, de AEDIN, Asociación Española de Estudios sobre la Insolvencia, del IADC, Instituto Argentino de Derecho Comercial. Ha producido más de 300 trabajos monográficos y ponencias sobre distintas disciplinas de derecho comercial, publicados en revistas y foros especializados en el orden nacional e internacional. La doctora Weiser ha publicado además varios libros, entre ellos El abuso del derecho en los procesos concursales, de la editorial ADOC del año 2008, y Exclusión de acreedores en el proceso concursal, de Astrea, en el 2015. Ha sido conferencista en congresos y otros eventos académicos en el país y en el exterior, y hoy tenemos el gran placer de tenerla en nuestro instituto en la ciudad de La Plata. Les voy a dejar ahora la palabra a ellos, y recuerden que al final, cuando terminen las exposiciones, pueden utilizar el chat para formular todas las preguntas que quieran y nosotros se las iremos formulando para las respuestas. Juan, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar siempre. Te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí un gusto realmente estar con Lidia. Nos conocemos hace muchísimos años, así que para mí compartir, somos de esas viejas camadas que por los años 80 empezamos a meter la nariz en temas concursales. Así que, por supuesto que yo soy el más viejo, pero bueno, son muchos años de amistad, compartiendo inquietudes, y bueno, para mí es un gusto estar con ella, y bueno, me gustaría que ella empiece un poco a introducirnos en toda esta problemática de este caso, que me parece que todavía tiene varios temas para analizar, digamos, para profundizar. Me parece que en cierta medida es un caso, digamos, que no se lo ha terminado de analizar en toda la profundidad y con toda la problemática que implica. Así que, Lidia, me encantaría empezarte a escuchar. Bueno, muchas gracias, Juan. Para mí es un verdadero placer compartir este estrado contigo, este estrado virtual. Muchas gracias, Carlos Garobio, por la generosidad de tenernos siempre en cuenta en el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Muchas gracias, Javier, por tu presentación y la coordinación de este evento. Bueno, que verdaderamente a mí me produce mucha alegría estar con todos ustedes
además con tantos amigos, y también me genera un compromiso tremendo por mi coequiper y por las ilustres figuras que están en el auditorio. Amigos, todos muy amigos y muy queridos. Esto es lo primero que debo decir. Bueno, yo preparé una cronología del tema Correo Argentino con esta intención. La intención de decir, pasaron 20 años, ¿qué pasó? Pero no solo qué pasó en el procedimiento, que fue tan complejo, ¿qué pasó para que se llegara a esta instancia? ¿Qué pasó para que tuviéramos tantas insatisfacciones, debo decir, en el ámbito académico por las marchas, contramarchas, en el ámbito político también, por las marchas y las contramarchas, en fin. Para empezar, el puntapié inicial es el de decir que el Correo Argentino se presentó en concurso preventivo el 19 de septiembre del año 2001 y que la sentencia, la última sentencia que vamos a analizar junto con Juan, se decretó en el mes de julio del año 2021. Es decir, pasaron más de 20 años y ocurrieron muchas cosas en el medio. Cuando se presentó el concurso preventivo, se adujo la existencia de incumplimientos por parte del Estado Nacional que hacía poco rentable el negocio. El Estado en ese momento representaba en el universo del pasivo algo así como 1/3 del total de los acreedores. El proceso se inició en el juzgado número 9, el doctor Eduardo Javier Dubois. Tengo que decir también que estos datos cronológicos, en su gran mayoría, los he tomado de un trabajo de Eduardo, que está publicado en su portal. Y bueno, dando por descontado que habiendo sido el juez desde la hora cero, seguramente sus datos son fidedignos. Algunos de ellos también los conocemos por los medios, los conocemos por trabajos académicos, en fin. Espero poder ser, con todo ese bagaje, espero poder ser fiel a lo sucedido, a lo acontecido y tratar de analizar por qué pasó. Cuando se presenta el Correo en el año 2001, como dije, recién presentó su propuesta concordataria en el año 2003. Recordemos que el Estado Nacional tenía una categoría especial dispuesta por el juez de la causa, con la finalidad, de no mezclar el voto del Estado atendiendo a los intereses del Estado para que no sea licuado por el resto de los acreedores. Esa sentencia estuvo consentida desde el primer momento. La primera propuesta que presentó el Correo consistía en emitir un título pagadero a los 25 años con un plazo de gracia de 15, así como lo están escuchando. En ese contexto, el periodo de exclusividad venció el 9 de octubre del año 2003 y, como era de suponerse, el Estado Nacional no prestó conformidad con esa propuesta. Paralelamente y en simultáneo, el 19 de noviembre del año 2003, mediante un decreto presidencial, el Estado le revoca la concesión del servicio de correo que venía prestando desde el año 1997. Visto y considerando la falta de aceptación por parte del Estado Nacional de la propuesta, el juez Javier Dubois decreta por primera vez la quiebra el 16 de diciembre del año 2003. Acá hay una cuestión interesante de destacar. Si bien se presentó como un gran concurso, Javier no accedió a abrir el periodo de salvataje del artículo 48, porque consideró que, habiendo sido revocada la autorización para seguir operando, y siendo que el Estado Nacional se había apropiado de todos los bienes, incluyendo el personal, el software, los equipos de computación, los muebles, el terreno, las construcciones, las maquinarias, los contratos, estoy citando textual de la sentencia de Javier Dubois,
No había, por consecuencia, una hacienda y por ende no había empresa para continuar o para salvar, razón por la cual recalificó el concurso como pequeño concurso. Por supuesto que esa sentencia fue apelada por la concursada y en el año, 2004, la Cámara hizo lugar al recurso de la fallida y revocó la quiebra por entender que formalmente no se exigía la existencia de empresa para acceder al salvataje. Esta es una de las preguntas que voy a dejar flotando para el auditorio. Aclaro algo más. Independientemente de esta cronología, voy a tratar de subrayar los temas que pueden ser de interés académico para este debate. Este es el primero. Bien, pese a que la Cámara había revocado la sentencia de quiebra, inmediatamente no se abrió el salvataje como hubiera correspondido, que en realidad la cuestión que resolvió la Cámara estaba vinculada específicamente a la denegatoria de recurrir a la disposición del artículo 48. Acá se hace un largo paréntesis hasta el año 2007 digamos, en el relato de Eduardo Fabié que comenté, pero, a ver, pasaron varias cosas que se pueden entrever. Por ejemplo, que hubo una cuestión de competencia porque el doctor Fabié se excusó, después de la revocatoria, se excusó por invocar una cuestión de amistad con alguno de las partes involucradas o algunos de sus apoderados. De modo que pasó al juzgado número 6, donde, como decimos, no hay datos relevantes hasta el año 2007. Sí es cierto que tampoco se pudo llegar en esta instancia a un acuerdo con el Estado Nacional. Debo señalar que las categorías se fueron readecuando, pero nunca se readecuó y por tanto quedó constituida formalmente y legítimamente la categoría del Estado como único acreedor de la categoría denominada A. Bueno, llegamos al año 2010. Acá el Correo logra un acuerdo con algunos acreedores, pero no con el Estado. Recordemos que seguía vigente la única propuesta a 25 años, que les mencioné antes, vigente en cuanto a todo el terreno de negociación en este periodo, digamos, estaba vinculado a esa propuesta. Ahí en el año 2010 el Correo trata por primera vez de excluir al Estado Nacional como acreedor hostil. Es decir, consigue la conformidad con el resto de los acreedores, con una enorme mayoría, pero no la del Estado Nacional, razón por la cual se vuelve a decretar, se abre el proceso de salvataje. Bien, un poco confuso esto, si quieren alguna aclaración, yo con todo gusto después se la hago. Traté de ser lo más didáctica posible. Este rechazo y la apertura de este nuevo periodo, digamos, de salvataje fue nuevamente apelado en el año 2010 por Correo Argentino, y debo decir que esta cuestión se dilató y se mantuvo en la Cámara de Apelaciones en lo comercial por espacio de 10 años. En el año 2016, estando la causa en la Cámara de Apelaciones en lo comercial, precisamente el día 28 de junio del año 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, recalca Eduardo Fabié, se celebra una audiencia donde se llega a un acuerdo con el Estado Nacional, por primera vez. Retengamos la fecha, 28 de junio del año 2016. Ese acuerdo tenía las siguientes características. La deuda, que nominalmente era de 296
progresivas, empezando por el 1% y terminando en el 30% en la última cuota, y un interés del 7% anual desde la primera cuota a pagar, como dijimos, dentro del plazo de gracia de 1 año a partir de la homologación del acuerdo. Esta propuesta, en realidad, este acuerdo celebrado en segunda instancia, en una audiencia convocada para ese mismo efecto, pasa a la Fiscalía de Cámara y el 30 de diciembre del año 2016, la doctora Gabriela Boquín emite un dictamen que, bueno, que tuvo mucha resonancia en todos nosotros, en los medios, por el cual se consideró abusiva la propuesta así pergeñada y aceptada por el Estado Nacional, recalco. El fundamento es que, bueno, por una serie de cálculos y tomando en cuenta el valor presente de los créditos y demás, en la Fiscalía de Cámara se llegó a la conclusión de que la deuda representaba una quita del 92,82% si se aplicaba la tasa activa del Banco Nación. Allí se generó, digamos, a ver, un tole-tole político, ustedes recordarán, con el ministro que participó, hubieran varias denuncias penales, y finalmente, por un decreto, se resolvió volver a foja cero. No sé si recuerdan ustedes esta expresión. Volver a foja cero significaba que perdía virtualidad ese acuerdo que la doctora Boquín había considerado abusivo y se volvía al estado en que se encontraba anteriormente el expediente. Bueno, no se resolvió de inmediato tampoco esta situación, que quedó boyando, perdonen la expresión, en la Cámara de Apelaciones, hasta que el 7 de agosto del año 2020 pasa nuevamente a primera instancia y se reabre un nuevo periodo de salvataje. Acá se presentan, esto lo tenemos más fresco porque es más reciente, se presentan diversos interesados, OCASA, Evaluaciones Sociedad Anónima, Transporte Chirimay, pero sin embargo todos se retractan o se retiran de la negociación, quedando sola y únicamente el Correo Argentino como interesado para una nueva negociación con los acreedores. Interín, en octubre del año 2020, el estudio evaluador que se designó para considerar el valor de las acciones en el proceso de salvataje, informó que el paquete accionario tenía valor 0. Y acá también quiero dejar una incógnita, pero en realidad es una incógnita porque yo no conozco. No sé si esa evaluación tuvo en cuenta o no tuvo en cuenta los créditos que Correo Argentino tenía contra el Estado Nacional, tiene contra el Estado Nacional. No solo por los incumplimientos primigenios que alegó cuando se presentó en concurso preventivo, sino por la posterior revocación de la concesión y la toma de todos los activos sin contraprestación. Así las cosas, y quedando como único oferente en ese proceso de salvataje, el 28 de marzo del año 2021, de este año, parece un siglo, pero fue este año, el Correo presentó la última propuesta que constituye una mejora de la propuesta, y hago hincapié en esto porque nadie ha cuestionado que no constituye una mejora, y lo digo porque eso tiene, bueno, sus consecuencias con posterioridad. Todos sabemos que el Estado rechazó esta nueva propuesta, después voy a decir en qué términos fue ofrecida, por lo cual el 5 de julio del año 2021 se decretó la segunda quiebra de Correo Argentino. Recordemos que la primera en el año 2003, por Fabio Dubois, la segunda ya en trámite ante el juzgado número 6. Bien. Esa sentencia ha sido motivo de
ríos de tinta, muchos conversatorios, en fin, la atención de todos los que más o menos, más que menos, estamos interesados en el derecho concursal. Yo la critiqué en 2 artículos, uno en coautoría con el doctor Marcelo Camerini en la revista El Derecho, que recomiendo no por mi participación, sino porque en realidad Camerini tuvo una gran participación analizando algo que pocas veces se ha visto escrito, que son todas las cuestiones administrativas en la vinculación del Estado Nacional con el Correo Argentino. Nosotros siempre nos enfocamos en el tema concursal, ¿no? Los fundamentos de la sentencia, en cómo se desarrolló este proceso. Pero antes déjenme decir que este largo proceso, a ver, ¿de quién es responsabilidad? Yo ya mencioné que el expediente estuvo 10 años en la Cámara Comercial en un determinado momento, que pasó por distintos juzgados. Bueno, voy a la respuesta. Yo creo que son causas concurrentes, son causas que podemos encontrar en la ineficacia de la ley concursal para atender grandes concursos, para atender situaciones tan particulares como esta, ni que hablar de los pequeños concursos que todos estamos en la dulce espera. Es verdaderamente ridículo que un solo texto legal sea aplicable a situaciones tan disímiles, ¿no? En cuanto a los contenidos, a los valores patrimoniales en juego y, bueno, tantas otras cosas. Luego también cabe decir que la actuación del Estado en los procesos concursales deja mucho que desear. No estoy abriendo juicio sobre este en particular. Adelanto que tengo un juicio negativo. Pero solo con ver la participación de la AFIP en los procesos concursales, y esto es un caballito de batalla mío que trato de mencionar cada vez que puedo, ¿cómo es posible que sigamos tolerando los planes de la AFIP que obligan al concursado a desistir de todos los recursos? ¿Hay algo más inconstitucional que esas exigencias? Bueno, por otro lado, y también tratando de pensar sobre las causas de esta dilación y todo lo que ha sucedido aquí, bueno, obviamente se trata de procesos concursales que están teñidos de colores políticos. Últimamente vimos varios, algunos se están tramitando, recordemos el de Oil Combustible, recordemos el de Vicentín, que bueno, afortunadamente está sobrellevando tantas dificultades gracias a un juez, bueno, tan creativo y tan contundente para resolver conflictos tan arduos. Bien. Otra cuestión de este largo derrotero es la vinculada a la posibilidad o no de, a ver, bueno, concretamente, resolverse las controversias pendientes entre el Estado Nacional y la empresa. Ya sabemos que no es posible la compensación, e inclusive en algún momento se planteó y fue denegada. Pero me pregunto, y lo dejo también abierta la pregunta al auditorio, ¿no hay intereses superiores que resguardar en casos de estos conflictos, de este tipo de conflictos? Si bien hay una negativa por parte de la ley a aceptar la compensación, ¿no hay un montón de otros principios, especialmente después de la reforma del Código Civil en el año 2015, que habría que prestarles más atención? Por ejemplo, el principio de la buena fe. ¿Actuó el Estado argentino de buena fe a lo largo de este proceso, en sus marchas y contramarchas? Bueno, como dato adicional, les comento que ustedes saben que en Europa hay una ebullición en cuanto a reformas concursales se refiere, y
perdón, el texto actual refundido de la ley española, miren qué curioso, le atribuye al juez del concurso la facultad de resolver por vía incidental las controversias que pudieran surgir de la doble condición de deudor y acreedor del concursado en relación a otro sujeto. Bien, me voy a referir muy escuetamente a los términos de la sentencia, porque el tema decidendum va a ser materia de exposición de mi amigo Juan Anich. Y el tema decidendum, es bueno que lo diga desde ya, es si la quiebra está bien o mal declarada con motivo de la actuación del Estado Nacional. Si era legítimo que el Estado Nacional no aceptara la propuesta ofrecida. Para ser breve en el derrotero del expediente, ya a estas alturas, tengo que decir que cuando se decreta la quiebra, la última propuesta conocida en el expediente estaba dirigida solo a dos categorías de acreedores. Como ya dijimos, la categoría acreedor A, el Estado Nacional, y la categoría C, acreedores quirografarios. No se presentó propuesta para los acreedores privilegiados y los acreedores laborales habían sido desinteresados. Esto también podría haber sido materia, pero sería cargar demasiado las tintas. Voy a leer textualmente el ofrecimiento de la concursada. A la categoría A le ofreció el pago íntegro del 100% del capital verificado y o declarado admisible, con más sus intereses calculados a la tasa contractual resultante de la sentencia verificatoria, desde la presentación en concurso preventivo y hasta la fecha del efectivo pago. Para el hipotético caso de que se cuestionaran las pautas sobre devengamiento de intereses ya establecidas por la Sindicatura General, con fundamento en los artículos 32 y 36 de la ley concursal, se abonará la suma resultante de la liquidación firme dispuesta en sede judicial. El pago se realizará en una sola cuota con vencimiento a los 30 días de adquirida firmeza la homologación del acuerdo preventivo y o, desde adquirida firmeza, la liquidación del crédito del único acreedor dentro de la categoría con más sus intereses, lo que suceda con posterioridad. Entiendo que debió haber dicho con anterioridad, pero bueno, recién lo advierto. Con respecto a la categoría C, el ofrecimiento consistió en abonar el 100% del capital verificado declarado admisible en 10 cuotas anuales iguales y consecutivas del 10% cada una, venciendo la primera de ellas los 30 días de adquirida firmeza a la homologación del acuerdo. Una cuota adicional de intereses. Voy rápidamente porque en realidad el tema de la categoría C, o sea, de todos los acreedores quirografarios, no pasa por el carácter de la propuesta, sino pasa por saber si se alcanzaron o no se alcanzaron las mayorías. Aunque también debe decirse que este no fue tema decisivo o tema decidendum de la sentencia de quiebra. Paso a explicar un poco mejor. En la sentencia, el juzgado recuerda que el artículo 45 de la ley concursal obliga, bueno, lo que todos sabemos, antes del vencimiento del periodo de exclusividad, a presentar el texto de la propuesta con la conformidad acreditada por declaración certificada, etcétera, etcétera, de la mayoría absoluta de acreedores dentro de cada y una de las categorías y las 2/3 partes del capital verificado. Surge del fallo explícitamente que respecto a la categoría C, repito, acreedores quirografarios, se había alcanzado una mayoría abrumadora, pero sin que esto constituya un verdadero óbice para la homologación del acuerdo, el juzgado señala dos cuestiones que desde mi punto de vista también tienen interés académico y por eso las menciono.
dice que existían créditos que fueron cedidos a uno o más acreedores con posterioridad a la resolución que verificó los créditos concurrentes. Y 2, estoy abreviando, las conformidades prestadas y presentadas en el expediente lo fueron con anterioridad a la mejora de la propuesta que la concursada ofreció a esa categoría. El tema de la subrogación, cesión, todos ustedes saben, no sé si hace falta que lo repitan, tiene tratamiento, no iba a decir exagerado, iba a decir exagerado, pero bueno, nunca es mucho para nosotros. Acá son puntales en el análisis de esas cuestiones el doctor Efraín Richard, que está acá presente, el doctor Junchen Bass, y creo que la mayor parte de la doctrina se expidió adhiriendo o rechazando el criterio de la posibilidad de ceder los créditos verificados. De mi parte, inclusive lo hemos reiterado con el doctor Richard ahora en el último Congreso de Bahía Blanca, siempre sostuve que no es posible la sustitución de acreedores. Yo llamo sustitución para englobar cualquier tipo de negocio jurídico que consista en la transmisión de los créditos. Que eso no es posible porque la ley de concursos está articulada en una serie de secuencias y esas secuencias tienen que ser coordinadas y además deben participar y controlar todos los actores del proceso. Y cuando digo todos los actores del proceso, digo el resto de los acreedores, el juez y la sindicatura. De modo tal que desde mi punto de vista no se puede escapar a ese control. Pero también hay otra cuestión que me parece más fundamental todavía, y es que el artículo 36 hace cosa juzgada salvo dolo. Así expresamente lo dice la ley. Y la cosa juzgada ya desde un plano, digamos, procedimental, la cosa juzgada tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Es decir, la persona del acreedor no es indiferente. En la cosa juzgada está comprendido quién es el titular del crédito. Con respecto al segundo de los temas, si las conformidades si la mejora, si las conformidades prestadas lo fueron antes de las mejoras, son válidas o no son válidas, bueno, acá también hay bastante para discutir. El juzgado reconoce que sería un rigorismo formal no tener en cuenta esas conformidades. Y, digamos, lo dice de una manera, yo lo voy a leer textualmente para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice un párrafo de la sentencia: ¿alguien podría pensar que es innecesario someter una propuesta mejorada a la consideración de los antiguos acreedores? Pero no sería esperable el rechazo de condiciones más beneficiosas de las admitidas anteriormente, cual incluso fue interpretado por alguna jurisprudencia. Pero la aplicación mecanicista de tal criterio en el particular caso presente podría derivar en resultados contrarios al interés de los acreedores. A mí este párrafo me parece absolutamente una especulación carente de sustento, porque, a ver, nadie cuestionó que la propuesta ofrecida a la categoría C constituía una mejora, y ningún acreedor cuestionó que se consideraran las conformidades prestadas. Es cierto que pasó mucho tiempo, pero a ver, otra pregunta para el auditorio. ¿Le cabe a la concursada únicamente la responsabilidad por este desmanejo en los últimos 20 años de este expediente? Digo esto porque la tentación es hacer recaer siempre sobre la concursada estas dilaciones. Bueno, y ahora voy a concluir con un mínimo apunte sobre el tema de exclusión de acreedores, que no me corresponde a mí. Por eso digo, es un mínimo apunte, y porque está mencionado expresamente en la sentencia de una manera que a mí me parece poco eficiente. Ahí se dice que
Bueno, se hace la remanida interpretación del artículo 45 en cuanto a un numerus clausus, cosa que está totalmente superada por la doctrina. Y bueno, no olvidemos que el artículo 45 menciona a determinadas personas como sujetos que no pueden emitir su voto. Ojo, no quedan desvinculados del acuerdo, no pueden emitir el voto. Pero esas personas es lo que, bueno, en un fallo muy conocido, se mencionó que serían las del voto cantado, ¿sí? En cambio, el tema del acreedor hostil, que lleva a la exclusión de acreedores, pasa por otros carriles. No es una cuestión vinculada pura y exclusivamente al artículo 45. Es más, yo a esta altura de la circunstancia diría que es una cuestión que no está vinculada al artículo 45. De ninguna manera está vinculado al artículo 45, sino que está vinculado a otros principios, a los principios que bien enunció mi queridísimo amigo, y cuánto me duele que no esté, el gran jurista José Luis Monti, en aquel fallo en minoría de equipos y controles, donde dejó bien claro que en realidad se trata de la exclusión de aquellos que tienen un interés que excede los intereses de la generalidad, que excede el interés del concurso, con asiento, con fundamento en las normas del Código Civil en cuanto al abuso del derecho. Bueno, cabe advertir que las enseñanzas de Monti no están en absoluto desvirtuadas después de la sanción o después de la reforma del Código Civil y Comercial, que mantiene absolutamente estos principios de manera invariable, a los cuales habría que agregar otros que trae el Código Civil y Comercial, como por ejemplo el ya mencionado de la buena fe, donde se hace toda una insistencia en numerosas circunstancias, y bueno, y por último la prevención del daño, el paradigma de la prevención del daño. Bueno, la pregunta ahora, que va a tratar de responder Juan, que sé que lo va a hacer con mucha solvencia. ¿Estuvo bien decretada la quiebra? ¿El fundamento es el adecuado? ¿El voto del Estado Nacional, mejor dicho, la carencia de voto del Estado Nacional es válido? ¿No es válido? Bueno, muchas gracias y a disposición. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar esta posta. Yo quiero aclarar que en lo profesional, yo pretendí hacer una vez una consulta que alguien me hizo profesionalmente sobre el tema correo argentino. Yo no he tenido actuación en la problemática del correo. Sin embargo, a mí el tema me interesó fundamentalmente por algunos aspectos que me parecen convenientes que conversemos, y me pareció mucho más interesante cuando vi la última sentencia que se dictó respecto, digamos, decretando la quiebra del correo. La primera pregunta que voy a realizar, así tipo de reflexión, y que voy a contestar obviamente, es: Correo Argentino estaba obligado a realizar 2 pagos de unos cánones, por supuesto pactados en la licitación, que eran de carácter semestral. Y bueno, cuando se presentó en concurso arrastraba deuda por canon. Entonces la pregunta que me surge es: ¿cuál es la naturaleza del canon? ¿Qué tipo de crédito es el canon? Porque es un crédito, es un mero crédito adeudado al Estado Nacional, o tiene alguna otra consistencia técnica el canon. Bueno, el cargo que Correo prometió abonar reviste fundamentalmente carácter tributario, tal como en la página. Y quien antes lo
fue Juan Bautista Alberdi en Sistema Económico Rentístico de la Confederación Argentina, capítulo 4.3. Y esto se refuerza con lo que dispone el artículo 4 de la Constitución Nacional, donde de modo expreso la norma determina que las rentas de correo integran el Tesoro de la Nación. Curiosamente, hay una ley, que es la ley 816, dictada en 1874, pleno proceso, digamos, de ordenación de la nación argentina, que en su artículo 148 establecía que las multas que en ella se establecían, era una ley de correos, ¿no?, deben considerarse rentas del Estado. De lo que se deriva que todo ingreso que el Estado Nacional perciba por esta actividad integra este concepto tributario. No es un crédito así nomás. Entonces, si implica es un crédito tributario, bueno, analicemos. ¿Tiene privilegio o no tiene privilegio? Bueno, vamos a hacerla sencilla. No tiene privilegio. Es decir, es un crédito quirografario del Estado Nacional, pero de origen tributario. Y esto le da lo que yo diría o denominaría algunas características particulares. ¿Por qué? Y porque los créditos tributarios tienen un tratamiento que no son parecidos a los créditos habituales en materia concursal. No estoy diciendo si deberían tenerlo, no, en la práctica no lo tienen. ¿Por qué? Porque integran el Tesoro de la Nación. Y como integran el Tesoro de la Nación, tienen un problema central, que es ¿cuál? Son irrenunciables. Permítanme compartir con ustedes un comentario muy autorizado de un tributarista, el cual dice: la potestad tributaria es irrenunciable. El Estado no puede renunciar a ejercer la potestad tributaria, a obtener recursos tributarios para el cumplimiento de sus fines. No puede. En cambio, puede renunciar, condonar o remitir el crédito tributario en circunstancias especiales y extraordinarias, siempre que se haga por ley. Y cuando leí esto, dije, ¿cómo es esto? O sea, tiene que haber una ley especial que autorice la negociación y las condiciones de negociación del crédito. Porque técnicamente, al ser irrenunciables, como dice Bocciardo, esto no puede hacerse por gestión o decisión administrativa. Tanto es así que el mismo Bocciardo dice, y en ningún caso se puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad para hacerlo. Después veremos que el Procurador de la Nación integra el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, tengo que decir que yo me metí en este tema solo porque me divirtió, hermano. Ahí empecé a advertir y a entender ciertas características de esta irrenunciabilidad. Ustedes vean que el artículo 32 de la 11.683, que es la famosa norma esa que ha generado a veces tanta polémica por la discrecionalidad en el uso para algunas empresas y no para otras, en la cual se conceden tratamientos especiales para el recupero crediticio, en ningún momento dicen renunciar. Habla de alargar plazos, conceder esperas. Renunciar al crédito, nunca. La norma que planteaba hace un rato Lidia, que comparto con ella, que es norma inconstitucional, las normas de repago de deudas fiscales, que es un tema que alguna vez habría que hacer un trabajo profundo en esto, porque esto es realmente totalmente inconstitucional, tiene la particularidad que habla de ¿qué? De pago total.
Y entonces aparece acá, si esto no se puede hacer por gestión administrativa y hubiera requerido una ley, ¿alguna vez se dictó una ley al efecto? No. Esto se negoció como si fuera un crédito concursal quirografario común. Fabier, lo único que hizo, Eduardo, que es un tema obviamente polémico, es categorizar en una sola categoría. Dijo, bueno, Estado Nacional, una sola categoría. Ahí podríamos entrar a discutir si el juez tiene facultades para categorizar, no. Bueno, la opinión de nuestro gran amigo Guillermo Mozo. Bueno, me parece que ahí está gran parte de una problemática que me parece que me gustaría seguir profundizando con ustedes. Entonces, acá se presumió la negociabilidad propia de la ley de concursos. Se categorizó de este modo y esto generó lo que yo llamaría una rigidez negocial, sin que se hubiera dictado una ley. Ahora, aparece el problema que si se hubiese dictado una ley por el Congreso de la Nación, dado que es el único competencia expresa en materia tributaria, se podrían haber determinado alternativas de recupero crediticio, ¿sí?, similar a las moratorias o a otras parecidas, para que de esa manera se hubiese permitido la continuación de la empresa, el repago de la deuda con canon, etcétera, etcétera. Nada de esto se hizo. Nada de esto se hizo. Acá se actuó de un modo absolutamente distinto. La ley 25.561, hoy estoy medio histórico, ¿se acuerdan ustedes? Esta fue la primera ley cuando salimos de la convertibilidad en el año 2002, o sea, a partir de esa norma se establece o se crea por decreto 311 en el año 2003 la unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias de servicios públicos. Entonces, en esa norma hay un famoso artículo 4, inciso K, que preveía la renegociación del servicio postal, monetario y de telegrafía. Yo estoy citando textual, servicio postal, monetario y de telegrafía. Curiosamente, la Argentina en ese momento presentaba una serie de, podríamos decir, un estado anárquico en materia de sistema postal. ¿Por qué? Había muchos prestatarios privados que competían obviamente con correo en condiciones no previstas en el contrato original. Se incluía además algunos que ni siquiera estaban registrados, lo cual, digamos, era una especie de gran sistema anárquico. Pero esto me lleva a preguntarme algo. ¿Este contrato de Correo Argentino podría haber sido renegociado a través de esta unidad especial? No. ¿Por qué? Y porque si era una obligación tributaria, la potestad tributaria y la capacidad de negociación de estas cosas es indelegable. Y esto tiene que emanar únicamente de una ley. Y los ejerce el Poder Ejecutivo y pueden ser delegados en otros organismos. Sin embargo, para que esto suceda tiene que haber una ley especial. Porque acá rige un principio general del derecho administrativo en el cual la discrecionalidad del administrador es la excepción, no la regla. En derecho administrativo, cuando estudiamos allá lejos y hace tiempo, había actos reglados y actos discrecionales. Y este es un acto reglado. Vean ustedes, por ejemplo, la resolución de AFIP de repago de las deudas, van a ver, usted tiene que
que consentir todos estos requisitos. ¿Le gusten o no? No es la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá conceder. No, no, otorga. Usted cumple los requisitos, otorga. Porque es típico acto arreglado. Y acá se lo trató como un acto discrecional. Entonces, la 25.561, que después tuvo una serie de normas complementarias y todo, ¿sí?, no le otorgó suficientes facultades. ¿A qué organismo? A esta unidad para renegociar este contrato. Cosa también, quiero aclarar, que no hizo. Entonces, como esta facultad tributaria es exclusiva del Poder Legislativo, señores, tenemos un problema. Vamos a verlo. ¿Cuál es el sujeto habilitado para la negociación? Bueno, si se hubiese dictado una ley especial para tratar el tema, se podría haber delegado la función negocial de acuerdo a lo pautado en la norma en el Procurador del Tesoro de la Nación. ¿Por qué? Porque la ley 24.667 en su artículo primero dice: el Procurador del Tesoro de la Nación depende directamente del Presidente de la Nación. Tiene jerarquía equivalente a los ministros del Poder Ejecutivo. La Procuración del Tesoro de la Nación es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo Nacional. Con lo cual, si esto es como dice la norma, y esto depende de la estructura y presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación, si esto es como dice la norma, la Procuración del Tesoro, mejor dicho, a la Procuración del Tesoro le rigen las mismas limitaciones que al Poder Ejecutivo Nacional. Con lo cual, si el Poder Ejecutivo Nacional no tiene potestad tributaria propia, tenemos un problema. ¿Cuál es? Que el Procurador del Tesoro tampoco la tiene. Y acá se plantea lo que yo denomino el primer dilema del correo argentino. Es un crédito de naturaleza tributario, se requiere una ley especial para poder negociar, no hubo una ley expresa, por lo que la negociación presentaba un problema sustancial y originario. Se presentan diversas ofertas por el concursado. Bueno, el dictamen de Fiscalía yo prefiero no comentarlo, digamos, lo dejo de lado, hay ya varios trabajos hechos al respecto. Con lo cual se disponía, y acá viene lo más divertido, una norma que autorizase al Tesoro de la Nación tanto de modo positivo como negativo. ¿Qué significa eso? Tanto para dar el sí a una propuesta como para dar el no a una propuesta. Porque este crédito no se regía por la ley de concursos y quiebras. Era un recurso público general. Y acá caemos un poco en lo que decía Lidia. Si un acreedor fuese pagar el 100% de lo adeudado, y dicho monto emana de lo fijado por el tribunal concursal, nos encontramos ante una sentencia con efecto de cosa juzgada material y por lo tanto firme. Consecuencia de ello, como se paga capital e intereses, es aplicable el 870 del Código Civil y Comercial. Y hay pago total. Esto va más allá de que esto me guste o no me guste, y que yo arme un argumento para justificar el que no me gusta. Es decir, si un contribuyente, no importa el correo, vamos a Don Goyo, ¿sí?, que tiene la pizzería en la esquina, y el tipo tiene una deuda fiscal, y dice, bueno, ¿cuánto es todo de la deuda? Tanto, y el tipo va y paga, ¿pagó o no pagó? Pagó. Ahora, como en el caso de autos, lo que sucede es que la oferta es rechazada por no prestar la conformidad concursal el acreedor, porque no es que va y dice no. No da la conformidad. Surge que para el Estado Nacional es una renuncia implícita al cobro de tributos.
pero estos son irrenunciables. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que genera un contrasentido, porque técnicamente no pueden ser renunciados, salvo que una ley lo autorice, no por decisión discrecional administrativa. Y tampoco por simpatías o antipatías, sino por el respaldo normativo que tenga la decisión. Entonces, tenemos que recordar que el artículo 3, estoy bien, ¿no? En tiempo sí. El artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que la competencia de los órganos administrativos emana ¿de dónde? De la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados con consecuencia, con lo cual, para reforzar el argumento en el mismo cuerpo normativo, se establece en el artículo 7, inciso A, que el acto administrativo y la actuación administrativa debe ser dictada ¿por quién? Por autoridad competente. El procurador del Tesoro es incompetente para intervenir en este tema. Con lo cual, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene vedada esta competencia en materia tributaria. Y tampoco puede serlo un organismo que dependa del Poder Ejecutivo Nacional. Yo me voy a detener acá. Hasta este momento no me tomé ningún whisky, ¿correcto? Pero ahora vamos a tomarnos el whisky. Con lo cual aparece una renuncia por omisión de hecho, le puse yo. ¿Por qué? Porque este señor, esta persona que se le delegó esta facultad de un modo informal, se la delegó la facultad, digamos, por títulos del diario, por este mundo actual que todo se maneja, parecería, por titulares periodísticos, no por fundamento jurídico. Tiene un problema porque renuncia en esta omisión de hecho. Y los actos realizados de esta manera, ¿cómo son? Nulos, de nulidad absoluta. Entonces, si tenemos una actuación administrativa con nulidad absoluta en un proceso concursal, porque el acreedor, Estado Nacional, renuncia al cobro de un crédito sin respaldo normativo expreso y sin justificar, porque las decisiones tienen que ser fundadas, ¿qué pasa con la... ¿Hubo realmente una ventaja para el Estado Nacional la decisión de rechazar el pago de la querencia en el 100% del adeudado? ¿Qué efectos tiene esta nulidad absoluta en materia de derecho administrativo en el proceso concursal? Y acá, ya para ir concluyendo, yo le planteaba la otra vez a Lidia en una charla telefónica, le decía, yo tengo la sensación, de que esto, más que un problema de acreedor hostil, es un comportamiento de un acreedor que hace abuso de su posición. Entonces, yo diría que es un acreedor con una característica particular que lo coloca en una posición dominante en las relaciones institucionales del país. Y que no tiene riesgo económico alguno, porque el Estado Nacional en deudas de orden interno no tiene riesgo en deudas internacionales, pero en deudas locales no. Entonces, para mí esto se agrava por esta decisión de carácter discrecional, lo que implica un abuso de esa fortaleza que le da ¿qué? Su posición institucional. Porque tenemos que tener prudencia. Cuando hablamos de abuso de posición dominante, rápidamente se nos pega, y lo he visto en algunos comentarios al Código Civil y Comercial,
se nos pega el concepto de abuso de posición dominante en el mercado para cuestiones de defensa de la competencia, que es otra problemática con dos grandes concepciones, la americana y la europea, digamos, pero esa es otra problemática. Acá es un sujeto que utiliza una cierta fortaleza institucional para tomar decisiones sin valorar, y esto es lo que me preocupa, si eso beneficia a quién, al Estado Nacional o no. Entonces, parecería delicado que hoy, donde estamos incluso pensando en cobrarle un impuesto al envase de un producto embalado, y le cobramos un impuesto o una tasa, mejor, ¿cómo se llama?, a la energía eólica, bueno, me parece que deberíamos replantearnos si viene un acreedor y ofrece pagarme el 100%, si yo lo puedo rechazar. Y sin que esto tenga, vuelvo a repetir, que es lo que a mí más me preocupa, fundamentación jurídica, técnica y económica del pago ofrecido. Con lo cual, pongo un tema absolutamente desde un ángulo personal. De no haberse justificado normativamente la decisión adoptada, para mí se debió excluir al Estado Nacional del pasivo y en su consecuencia no computárselo, dado que éste nunca iba a tener mayor perjuicio que el que asumió al no dar la conformidad como sucedió. No dar la conformidad, como dijo Lidia, la valoración o la evaluación que se usó de la empresa hace tiempos atrás era 0. Está bien que no sabemos bien, digamos, toda la suma aritmética. No daba 0, daba 3. Esto me parece que deberíamos tenerlo también en consideración. Para mí un placer haber estado con ustedes, así que si les parece, no sé, dejamos preguntas, interrogantes y charlar un poco con Lidia de estas cosas. Bien, Muchas bueno, gracias. acá tenemos. Gracias, Juan. Impecable lo tuyo, impecable lo de Lidia. Muy buenas las dos exposiciones. Tenemos acá para abrir la ronda de preguntas. Carlos, si estás de acuerdo o querés agregar algo. Yo tengo algunas que no me anoté, pero las iba a decir oral, pero... Bueno, leemos la de Liliana Roca que participó y después vamos con la tuya, ¿te parece? Anotame a mí. Te anoto. Bueno, leemos la de la doctora Roca. Para el doctor Anich, ¿podemos considerar que el acreedor que no da su conformidad a una propuesta abusiva está desplegando una conducta abusiva? ¿Cuáles serían las implicancias para el resto de los acreedores de dar esa conformidad a una propuesta abusiva formulada por la concursada? Vuelvo al inicio de la charla, doctora. Yo estoy hablando de un tipo de acreedor que no es asimilable a otro acreedor. Este es el problema. Entrar a discutir si esto es abusivo o no es abusivo es otra discusión, o otro tipo de análisis que deberíamos ponderar. Lo que yo sé es que si un acreedor, y voy a ver el derecho comparado, paga el 100% de lo que se verificó, más intereses, cumplió con la obligación. Con lo cual, él, en forma individual, no puede decir, no, esto es abusivo. Porque la abusividad de él es 0 para el resto de los acreedores y es 0 para el propio Estado Nacional. Acá el problema está en que nosotros tenemos que abstraernos de que este crédito es igual a cualquier otro. No es igual. Por eso, si esto se hubiera hecho bien, se hubiese dictado una ley, hubiese establecido las condiciones de repago y el deudor se hubiese adherido, ¿no? ¿Qué sé yo? Y es más, hubiese exigido el Estado Nacional el 100% de la deuda. Pero me parece que este es un poco el punto de la cuestión. La naturaleza diferenciadora de un crédito
que claro, no se presenta habitualmente en los procesos. Este es el otro problema, ¿no? Bien, perfecto. Carlos. Siguiendo esta línea, ¿no? Primero los felicito a los dos porque fue excelente el planteo, totalmente novedoso. Me dejó la cabeza dando vuelta. Juan, siguiendo esta línea, después voy a otra pregunta para Lidia. ¿Por qué consideras que el crédito tributario es quirografario y no se le dio privilegio alguno en este caso? Porque esto tiene una lógica histórica. Cuando se privatiza Correo Argentino en el año 97, fue uno de los pocos correos que se habían privatizado en el mundo, porque históricamente el correo era un servicio que brindaba el Estado Nacional. Con lo cual, cuando yo cité esa ley de 1874, nadie se le ocurrió en rentas de correo, se pensó en impuestos. Y los correos dijeron, esto es renta de correo, y esto hay que verlo en el tomo 1 de Anales de Legislación. Cuando uno ve los presupuestos de la época, renta de correo, y era lo que producía el correo en realidad. ¿Por qué? Por envío de cartas, paquetes, que por eso nunca se le dio privilegio. Porque nunca se imaginó nadie que esto se iba a privatizar 100 años después o 110 años después. Este es el tema. Este es el tema. Ahí quedó en esta visión, y cuando uno revisa el tema privilegios, ve claramente que está vinculado a impuestos determinados. Este es el problema, por eso no se puede, por eso no figura. Fíjense ustedes que en el Código Civil de Vélez tampoco figura. Carlos, tenías otra pregunta. Una para Lidia. A ver. O sea, todo interesante, ¿no? Pero me quedó alguna cuestión ahí. ¿En qué momento se evaluaría o se evaluó? Vos hiciste todo un relato, tantos años de proceso, yo me perdí en unas cuantas cosas, vos lo tenés más fresco. ¿En qué momento se evaluó la existencia del llamado acreedor hostil, que se habló bastante en la charla de los dos? ¿Y se podría haber llegado a una compensación de los créditos que tenía el Correo Argentino contra el Estado y el Estado contra el Correo? O sea, ¿podría haberse planteado eso? Si se planteó, ¿por qué no se resolvió? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Si me permitís, yo lo que quisiera es hacer una felicitación a mi compañero de panel, y tengo que confesar que cuando creía que ya no tenía capacidad de asombro y me tiró por primera vez este tema, me dejó muy asombrada, y la verdad es que escuché ahora deleitada todos los fundamentos, y me parece que tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, como él bien dijo, su óptica tiene que ver, bueno, con todas las cuestiones que él abordó a partir de aquellas leyes históricas y, bueno, y las particulares características de este acreedor, que es evidente, es a todas luces evidente que es así. El enfoque que yo hice, digamos, no analicé mucho la sentencia, lo hice en algunos artículos, es en el plano concursal y haciendo abstracción de esta perla que encontró Anich en el mar de la legislación argentina. A ver, la pregunta, ¿en qué momento? Sí, hay una cuestión muy irritante en la sentencia. Para mí, y en el plano concursal, el Estado Nacional, sin duda, ha sido un acreedor hostil. Pero digamos que se desestima esa posibilidad en la sentencia con algunos fundamentos que a mí personalmente me parecieron irritativos y hasta un poco desagradables, como que el Estado Nacional nunca mantuvo una conducta hostil porque siempre estuvo a derecho, porque participó de las audiencias, etcétera, etcétera. Y a mí ese planteo me parece poco válido. Yo creo que en el momento donde, digamos, se pone en juego verdaderamente el carácter hostil del acreedor, es en el momento que el juez tiene que homologar.
y si tiene que considerar válido o no válido la opinión que hubiera expresado ese acreedor. No importa que haya concurrido a las audiencias, no importa que haya sido complaciente en términos procesales y a lo largo del proceso. Lo que importa es el efecto de su conducta respecto del concurso, respecto de los demás acreedores, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, yo creo que el Estado Nacional ha sido un acreedor hostil, porque, volviendo al tema del pago, yo leí rápidamente, pero quiero hacer hincapié de cuál fue la propuesta. Fue una propuesta de pago del 100% y los intereses son los intereses que se establecieron por sentencia firme, que recuerdo que tiene autoridad de cosa juzgada, respecto del crédito en oportunidad del artículo 36. Es decir, lo que está ofreciendo pagar es todo el capital más los intereses computados. Así que computados conforme una sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, bien es cierto, y tal como lo señaló Juan, que no hay ningún beneficio para el Estado Nacional en esta postura cerril, que yo llamo cerril, en oponerse al acuerdo. Perdóname, pero me olvidé de la otra pregunta. De modo que, bueno, ¿cuándo hay que juzgarlo? Hay que juzgarlo en el momento que tiene que homologar, si es que no ha habido planteos, por supuesto, antes que bien pudieran existir. Y además otra cosa. En este caso ya había habido una sentencia de Cámara anterior que desestimaba el pedido del concursado para que se considerara hostil al acreedor Estado Nacional. Pero eso había ocurrido mientras mediaba otra propuesta de acuerdo, aquella de los 25 años de plazo. De modo que hubiera habido una sentencia anterior, como se ha señalado mucho en el sentido de convalidar la actuación del Estado Nacional y no considerarlo un acreedor hostil, la cuestión del cambio de los términos de la propuesta y un ofrecimiento de pago total cambia la situación. Yo creo que el juez tiene que volver a analizar la conducta del acreedor, si es o no legítima. Bueno, esa era una, y la otra... Bueno, la compensación. Bueno, está establecido en la ley de concursos que no se puede establecer la compensación, y además, bien es cierto, como se ha señalado, que en este caso se trata de un crédito líquido y un crédito ilíquido, es decir, supuestamente el crédito del Estado es un crédito líquido verificado en determinadas condiciones, y los reclamos patrimoniales del Correo Argentino contra el Estado Nacional tramitan en el fuero contencioso administrativo a través de algunas demandas patrimoniales, y no es un crédito líquido. Pero yo me pregunto si justamente por la peculiar característica del Estado Nacional, y pese a que no existe la posibilidad de compensar, si no se podría haber llegado a un entendimiento. Yo lo escribo por ahí, que hasta con amigables componedores. O sea, es una conducta totalmente irracional. Algo más respecto de la compensación. Bueno, esta dificultad, digamos, de dos créditos que no son líquidos o que no son fácilmente liquidables. Habría que ver si no son fácilmente liquidables, la verdad que no conozco, y a la vez quiero decir que tampoco conozco el expediente, y que no tuve actuación profesional, simplemente interés académico, porque me parece que es un tema apasionante. Bien, tenemos... ¿Me permitís agregar un dato? Ustedes saben que hablo para todo el público que nos está viendo y escuchando. Hay una característica del colegio que nunca hemos hecho, cuestiones políticas de estos temas, por eso nos hemos llevado bien siempre. Así que, por favor, el comentario que voy a hacer ahora no tiene carácter político, pero todos escuchamos en muchos programas de televisión cuando asistió el expresidente Mauricio Macri a hablar de esto, que recorrió muchos canales y muchos diarios. Él decía en la compensación que el Estado se había quedado con una serie de inmuebles de altísimo valor económico, donde lo habían aportado ellos, o en el caso de la empresa, que se los había apropiado el Estado sin ningún tipo de compensación ni nada, y que ellos hablaban de varios millones de dólares.
sacaron la subjetividad del personaje político, que no es el tema de hoy, sino es el tema jurídico. Hablando ahora de compensación, vos que estudiaste el caso, ¿estaba planteado eso en el inmueble de varios millones de dólares que se quedó el Estado? ¿Podría haber algún tipo de compensación? Bueno, te cuento. En ese largo periodo, del 2003 al 2007, cuando yo dije pasaron muchas cosas que no lo tengo muy clara, pero sí hay una cuestión, es que se pidió una tasación a la SIGEN respecto de cuáles eran las deudas del Estado para con la empresa Correo Argentino, ¿sí? Y se estableció que eran de algo así, no quiero equivocarme, 1.300 millones de pesos. Es decir, el crédito contra Correo era de 226 millones y el crédito de Correo contra el Estado, según la SIGEN, era de 1.300 y pico de millones de pesos. Y sí se planteó en el expediente la posibilidad de hacer una compensación que fue desestimada. No estoy muy segura en primera instancia, porque si fue desestimada en primera instancia, seguro que se apeló y la Cámara sí, seguro que no se consintió. Bien. No, quiero aclarar otra cosa. Yo trato de ser siempre objetiva, no dejarme llevar por ninguna inclinación política. Creo que ni yo ni Juan hemos hecho ninguna, ni el menor roce con una cuestión política. Y no, nuestro interés es totalmente académico y bueno, y creo que hemos sido coherentes a lo largo de nuestras largas, no sé si exitosas, carreras profesionales. La de Juan seguro. Bien, tenemos acá una pregunta más del doctor Cosi. Dice, ¿qué opinión le merece? No, no dice a quién está dirigida, así que se la hacemos a los dos. ¿Qué opinión le merece en cuanto al impacto que puede tener en el trámite del concurso el testimonio de un perito contador dado en la causa penal que lleva el juez Lijo, en la que dijo que sintéticamente la quita sobre la deuda de 821 millones no era del 98,82% de la deuda con el Estado, sino del 63,9%, conforme a la oferta de 296 millones que hizo en julio de 2016? Eso es lo que dice la pregunta. Bueno, No sé, Juan dijo ¿quién quiere recoger que el no iba a guante? hablar. Juan ya adelantó que no iba a hablar, pero Juan, tenés derecho de repechaje. No, a ver, la causa penal tramita por su lado, tiene otros condimentos, otros aspectos. Yo diría, yo no me metería porque aparte la causa penal no es una causa que yo siga, con lo cual ahí no me metería a opinar. Lo que sí me parece que acá tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Somos a veces medios ligeros en el tema del valor presente, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en el valor presente, cuando se hacen los cálculos, uno de los temas más complicados es qué tasa de interés se usa. Y esto no es fácil. En los mercados financieros muy desarrollados no es fácil. En tribunales yo diría que no se caracteriza por ser sencillo el tema. Porque ¿de qué tasa de interés hablamos? ¿De la tasa de interés bancaria? ¿De la tasa de interés del sistema económico? Son tasas distintas. Es un tema. Y esto acarrearía otro problema. ¿Cuál es? No podríamos computar en el tiempo transcurrido el tiempo que procesalmente tardan los tribunales en resolver. Porque si yo presento, fíjense ustedes cuál es el problema, y esto lo deben vivir muchos de ustedes a diario. Nosotros en nuestra actividad profesional tenemos plazo determinado. Entonces la ley de concurso fija 5 días. ¿Y usted la sindicatura cuándo tiene que contestar? 5 días. O 2 primeras del otro día, ¿cierto? Así en estado... ¡Ah! Perfecto. ¿Cuánto tarda el tribunal en resolver? Bueno, el tribunal no tiene plazo. Yo, por ejemplo, he tenido la experiencia de ver en el exterior, los jueces se autoimponen plazos.
y los plazos se cumplen. Nosotros acá, por ejemplo, yo tuve un expediente, no viene ahora el caso, ¿cuál es? Pero para homologarse, o sea, para que el juez homologue la propuesta, tardó 18 meses. ¿Quién sufrió el costo de eso? Obviamente, el deudor y los acreedores. Este es un tema de fondo. ¿Por qué? Porque si no, yo imputo todo el tiempo tribunalicio en culpa, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer, al deudor concursal. Y por ahí no es culpa de él. Por ahí algún funcionario se tomó 6, 7 meses para resolver. Entonces, yo acá sería prudente. Cuidado de no caer, porque no nos va a gustar el resultado, en lo que yo llamaría una auditoría de tiempos. ¿Qué es una auditoría de tiempos? Sentarnos a analizar cuánto tarda uno u otro en exceso de lo que marca la ley. Porque seamos claros, ¿no? Cuando la ley de concursos dice que los plazos son de 5 días, son para todos 5 días. Por eso, y para terminar esto, pongo un ejemplo que Javier Lorente la otra vez comentó en una conferencia, nos dijo, ¿cuánto se tardó o cuánto demoró el trámite de homologación, conformidad, darle conformidad al acuerdo de General Motors? 15 días. Todos los que estamos acá sabemos que eso en la Argentina es inviable. Por eso me va a permitir, doctor Cosi, que no ahonde, digamos, en el tema. Porque me parece que si somos honestos técnicamente, tenemos que ver todos los puntos. Después, si no nos gusta el resultado, ese es otro tema. Muchas gracias. Bien. Acá tenemos, es un comentario del doctor Yungen Bass, dice, bueno, muy agudas ambas exposiciones, un tema complejo y nada sencillo, habrá que ver qué dice la sala de la Cámara Comercial cuando resuelva la apelación concedida por la jueza que dictó la quiebra. Bueno, no sé si Lidia o Juan quieren hacer algún comentario al respecto. No, en mi caso no. Bien. Lidia, cerrá vos. No, muchas gracias a todos por esta atenta escucha. Y bueno, gracias nuevamente a todo el equipo del Colegio de Abogados de La Plata y bueno, por la generosidad que han tenido y bueno, esperamos haber aportado algo a la confusión general. Bueno. Carlos, Muchas gracias. gracias. Gracias a vos, Lidia, gracias, Juan. Carlos, ¿querés hacer unas palabritas de cierre? Por supuesto, vuelvo a agradecerles a los dos, nos dejaron pensando a todos porque le han dado un enfoque totalmente novedoso, así que los felicito a ambos. Y por supuesto, nos queda la obligación ya de ahora, sin fecha, cuando salga la sentencia de Cámara, los volvemos a convocar para seguir como Netflix, la tercera serie, la tercera temporada. La tercera temporada. La tercera temporada, no tenemos fecha, pero ya lo comprometemos. En cuanto tengamos el fallo, a analizarlo, porque realmente nos han dejado pensando. Les agradezco nuevamente, porque ha sido brillante, y es un cierre brillante para la actividad del instituto, un lujo tenerlos a los dos presentes. Han hecho un enfoque realmente muy interesante, novedoso, porque realmente yo en lo personal he leído mucho, pero esto nos ha dejado pensando. Lo de Juan, esta parte de la ley para autorizar o no, creo que nos dejaste abierto a todos para plantearlo seguramente también en las cátedras, porque ahora terminamos, gracias a Dios, el año lectivo, pero para el año que viene hay mucha tela para cortar de esto, así que les agradezco enormemente a los dos. Gracias, por supuesto, a todos los que han participado, los que se han conectado. Algo que omitimos, Javier, decirlo y escribirlo, que esto se está grabando, y el Colegio de Abogados tiene abierto el canal de YouTube, donde toda la actividad, gracias a Dios, podemos mantenerla, y en pocos días se sube al canal, o sea, para tanto los que están hoy como aquellos que no pudieron participar, sepan que de acá a unos días se va a emitir el video de esta excelente charla. Así que también para los dos que son docentes, creo que es un excelente material para que lo tomen ustedes y después lo puedan reproducir en sus cátedras o en sus charlas y tomarlo como material, y para todos queda subido después al canal YouTube del colegio. Eso me había olvidado decirlo al comienzo,
Así que me parece que es algo absolutamente positivo y agradecemos también al área académica y toda el área de tecnología del colegio que hace todas esas actividades. Bueno, creo que cerramos todo. Por supuesto, a todos deseamos que terminemos un buen año, que Dios nos proteja a todos, sobre todo de los virus y esta nueva cepa que está viniendo. Ojalá las vacunas tengan efecto, ojalá podamos vernos, lo decíamos hoy en privado con Lidia y con Juan, hace mucho tiempo que no nos vemos por culpa del COVID. Si Dios quiere, el año que viene podamos hacer alguna charla presencial y volver a encontrarnos todos, que es el gran gusto siempre de todas estas actividades de poder vernos personalmente. Pero, por supuesto, agradecerles que a pesar de todo esto pudimos desarrollar todas esas actividades. Así que bienvenido el esfuerzo, agradeciéndoles a todos. Así que bueno, Javier, gracias por tu valioso aporte. Sé que Ayelen estaba ahí conectada con problemas de internet. Silvina creo que también estaba ahí. A la gente del instituto, a la gente del colegio, gracias a todos. Que si no nos vemos antes, por supuesto que tengan un muy feliz año y buen descanso y nos veremos seguramente hasta principios de marzo con las actividades del colegio. Bueno, no sé si Javier quería decir algo o con esto ya cerramos. No, muy cortito, digamos, obviamente agradecer el apoyo que tuvimos por parte del colegio durante todo el año para hacer todo tipo de actividades, el apoyo de la gente, la virtualidad nos da la posibilidad de llegar mucho más lejos de lo que llegábamos en forma habitual, y además, bueno, el tema de poder dejar colgadas las charlas también nos deja un archivo virtual de todo el trabajo que hemos venido haciendo y que no lo hemos podido documentar en años anteriores. Se extraña la presencialidad, se extraña juntarse con gente querida y conocida, ya volveremos a eso y en un mix futuro de virtualidad y presencialidad llegaremos a mucha más gente, pero además tendremos cerca a los afectos. Así que bueno, nada más desearles un muy buen fin de año a todos. Ha sido un año de intenso trabajo para el instituto. Esperemos que el año que viene siga siendo así. Nuevamente agradecerles a los expositores, siempre su predisposición y el altísimo nivel que tienen y que generosamente nos brindan para capacitarnos. Gracias a vos, Carlos, gracias a Yelén, gracias a Silvina, que han sido un gran equipo de trabajo desde la dirección, y a todos los miembros del instituto también. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.